Y seguimos. ¡Wow! Que hemos avanzado estupendamente y hemos llegado a la lección 3. ¡Estupendo! Y si vas aquí es porque realmente estás interesado o interesada y eso me encanta. Iniciamos entonces con esta lección denominada el efecto Lenover. Y es que mira, comunicar implica expresar pensamientos y sentimientos que tenemos sobre un tema específico y ser escuchados asertivamente. Por ello, bajo esta premisa, rápidamente veamos qué vas a descubrir en esta nueva lección. ¿Qué es el efecto Lenover? Pero también veremos el poder de la kinésica. Además, la regla 73855. Por si fuera poco, los componentes del lenguaje corporal y las utilidades de este. Te mostraré algunos tips a considerar en relación a la kinésica, los cuales deberás tomar en cuenta a la hora de presentarte ante un determinado público. Así que, de inmediato, ¡vamos a comenzar! Hoy finalmente te diré qué es el efecto Lenover, pero antes te pregunto, ¿a qué te suena el Lenover? ¿Te suena algo? ¿Puede ser? Bueno, pues Lenover es un acrónimo original que me he ideado para darle vida a un tema súper interesante, que habla por sí solo, que sí o sí debe acompañar a una exitosa oratoria y es nada más y nada menos que Lenover. Vamos, dilo. Lenguaje no verbal. ¿Listos? Ahora que lo sabes, vamos a comenzar a aprender acerca de este, porque también tiene mucha tela que cortar. Y es que el lenguaje no verbal es como el arte de expresarnos sin hablar. Y aunque el hombre lleva más de un año, o bueno, más de 1.000.000 de años utilizando este tipo de comunicación, el efecto que producen los seres humanos apenas se ha empezado a estudiar desde hace solo unas pocas décadas. Entonces, entendemos el lenguaje no verbal como aquel que no expresamos con palabras mediante la voz, pero por el cual emitimos información a nuestro receptor. Dado que el lenguaje no verbal es más poderoso para expresar sentimientos y más genuino que las palabras, resulta fundamental tener en consideración lo que hacemos con la mirada, el cuerpo o las manos cuando deseamos tener una comunicación asertiva, Por ello, entremos hablando de plano del poder de la kinésica. ¿Sabes de qué te hablo? No es ella. Kinésica. Algunos le llaman solo kinesia. ¿Le suena? A algunos quizá parece no sonarle a nada. Bueno, puede ser que sí. Lo cierto es que este término es utilizado para definir los aspectos del lenguaje no verbal, los cuales reúne gestos, expresiones faciales y movimientos corporales voluntarios o involuntarios. Mira, es como una manera de comunicación simplemente. Entonces, hagámosla fácil. Vamos a llamarle kinésica. Lenguaje corporal. Así de fácil. En tal sentido, te quiero contar que el lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que las mismas palabras. Nuestro cuerpo transmite constantemente información sensible sobre nuestras intenciones, sentimientos y personalidad, incluso cuando estamos quietos o en silencio. Los gestos, las posturas, las expresiones faciales y la apariencia hablan por nosotros y pueden resultar muy elocuentes. Sencillamente, el lenguaje corporal cuenta quiénes somos, cómo nos sentimos o cuáles son nuestros gustos. En la interacción, la conducta no verbal informa además de nuestros grados de comprensión y nivel de acuerdo, e incluso puede desmentir lo que estamos diciendo, lo que estamos expresando en ese momento. El lenguaje verbal y no verbal pueden ir unidos en múltiples ocasiones. De hecho, una buena destreza en ambos es perfectamente complementario y generan un resultado muy positivo a la hora de hablar en público. Mira, ha cobrado tanta relevancia hoy en esta era que ha nacido una forma de comunicación que unifica el lenguaje verbal y no verbal a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo. La encontramos fácilmente cuando miramos en las redes sociales o aplicaciones de mensajería, chats, y usamos una mezcla de escritura con símbolos como pueden ser corazones o los famosos emoticones. Es para comunicar emociones, sentimientos o simplemente para dar respuestas visuales que expliquen mejor nuestro estado de ánimo. ¿Sí o no? Nervios, timidez, seguridad, confianza, mentiras, entusiasmo, son mensajes que podemos transmitir
claramente a nivel del lenguaje corporal. Les comparto un tip especial, pero no se lo digas a nadie. Las mujeres saben leer mejor el lenguaje no verbal. Sí. Se dice que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Al parecer sí, es cierto. Un estudio reveló que las mujeres traducen más perspicazmente la información no verbal del lenguaje corporal y eso motiva que inevitablemente sean más intuitivas. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el motivo de esta característica. Algunos científicos opinan que es una cualidad natural de los cromosomas femeninos XX, puesto que en la mayoría de los casos traducen mejor los gestos desde niñas. Bueno, era un tip solamente, ¿eh? Ahora bien, la kinesia se vale de 3 componentes básicos con los cuales puede hacerse presente. 1. Movimiento o postura corporal. 2. Gesticulación. Y 3. Expresiones faciales. Hablemos del primer componente, la postura corporal. Una de las expresiones con mayor fuerza en la comunicación no verbal es la postura corporal. Al mantener una comunicación con otra persona, la postura demostrará el sentir hacia la conversación. Lo más recomendado es mantener el cuerpo recto y la cabeza erguida. Esto denotará atención y comodidad. La rigidez en exceso denotará incomodidad y el encorvarse podría significar aburrimiento o tristeza. La idea es siempre mantener una postura cómoda, erguida, natural y no forzada. El segundo componente, dijimos, es la gesticulación o los gestos. Estos son un indicador emocional muy potente y como receptores o espectadores es en lo primero que centramos nuestra atención al interactuar. En la cara se reflejan de manera innata y universal las 7 emociones básicas de los seres humanos: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y desprecio. Cada una tiene su propio código. Aprender a distinguirlas es imprescindible para dominar el lenguaje corporal. El movimiento de las manos, brazos o cabeza representan gestos que también pueden utilizarse para sustituir las palabras. Fíjense cuán importante es esto dentro de la comunicación no verbal, que personas con discapacidad auditiva o del habla se comunican y se entienden perfectamente a través de esta forma. Fíjate que los gestos pueden ser de diversos tipos, de tipo simbólico. Esta clase de gestos son muy comunes, se trata de reemplazar las palabras por gesticulaciones, siendo en mayor medida universales. Un ejemplo claro sería el señalar o la seña del pulgar. Pulgar hacia arriba, esto podría traducirse como un ok o bien, mientras que el pulgar hacia abajo indica desaprobación. También tenemos los gestos ilustradores. Estos son un poco más complejos para comprender. En este caso se trata de aquellos que complementan o sustituyen las palabras, como por ejemplo mostrar la palma de la mano de manera vertical puede significar una señal de advertencia. Para, detente, ¿cierto? También contamos con los gestos reguladores. Esta clase de gestos pueden direccionar el curso de la conversación. Pueden estar incluidos dentro de la conversación verbal. Un caso particular sería de repente el movimiento de afirmar y negar con la cabeza. Finalmente, quiero que conozcas los gestos adaptadores. Sí, adaptadores. Son gestos utilizados para manejar emociones que no queremos expresar. Es una forma de adaptarse a la situación. Son comportamientos producidos por efectos de inseguridad. También los conocemos como tics nerviosos. Se dice que los gestos adaptadores sirven muchas veces para intentar tranquilizarnos y dar salida al estrés. Son como la toma a tierra de un circuito eléctrico. Se realizan por lo general de forma inconsciente, sin la intención de transmitir información a los demás. Seguimos desarrollando y conociendo los componentes de la kinésica o el lenguaje corporal y ahora tenemos las expresiones faciales. Dicen por allí que este es el componente más difícil de controlar. En lo personal también lo creo, pero es que las expresiones faciales pueden demostrar gran cantidad de sentimientos, hasta de manera involuntaria. Mira, enojo y alegría pueden ser 2 de las más comunes. Comunicamos tanto con las expresiones de nuestro rostro. Mira, las cejas, por ejemplo, la risa, la pupila de los ojos y otros pequeños detalles seguramente nos delaten cuando decimos cosas de verdad o cosas de mentira. Por regla general, cuando estamos mintiendo o forzando una situación, el cuerpo nos delata. Por ello, las situaciones personales se resuelven
Mejor, cara a cara, nunca por teléfono. Hablemos de la mirada. Por ejemplo, hablemos del contacto visual y la comunicación no verbal, y por allí dicen que todo empieza con una mirada. Así es, generalmente la mirada habla por nosotros, y es que el contacto visual es sin duda una de las herramientas más potentes de la comunicación no verbal, y el punto de partida de la escucha activa. La mirada se sirve también para establecer compromiso. ¿A poco nunca te han dicho, dilo mirándome a los ojos? Es que los ojos cuentan con un gran poder de comunicación, amigos. La mirada con pupilas dilatadas pueden demostrar atención o interés, así como el parpadeo constante puede significar nerviosismo, por ejemplo. Ahora hablemos de la sonrisa. Otra expresión facial común en la comunicación no verbal es la sonrisa, cuyo poder es tal que puede significar alegría, como también sarcasmo o ironía. Las connotaciones pueden ser diversas, por ello es importante aprender a conocerlas. La regla más importante de todas para conseguir que tu cuerpo hable de forma efectiva es ser siempre tú. Habla siempre como si estuvieses hablando con tu familia o tus amigos íntimos. Si eres informal, no adoptes una postura súper formal porque te verás rebuscado. No calzará en ti y como el cuerpo habla por sí solo, él mismo te delatará y le dirá a tu público que no eres tú, en esencia, básicamente, quien está allí frente a ellos. Ahora bien, visto todo esto, aún tenemos tela por cortar. Quiero invitarte a descubrir más canales del lenguaje corporal. Por ello quiero agregarte 4 puntos importantes a la hora de hablar del efecto Lenover: apariencias, la áptica, la proxémica y finalmente el denominado paralenguaje. Vamos a darnos un paseo por cada uno de ellos. Hablemos sobre las apariencias, y es que el aspecto de una persona nos habla de su edad, sexo, origen, cultura, profesión o condición social y económica, inclusive, entre muchos otros datos. Por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de alguien, sí o no. Y ya se sabe. No hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Así que ojo con esto. Hablemos de un punto poco conocido en materia de comunicación no verbal, y esta es la áptica. La áptica tiene un poco de relación con la proxémica, la cual veremos más adelante. Pero te comento que la áptica define el estudio científico, digamos, de lo que es el tacto y su influencia en la forma de relacionarnos. Y es que el tacto resulta imprescindible a la hora de establecer intimidad, denota compromiso y revela información muy sensible como la exposición de dominio en la interacción. Por algo, luego de repente de pactar algo, por lo general estrechamos las manos, las chocamos o simbolizamos algún tipo de toque con estas. Quiero destacar que el contacto físico tiene una pronunciada particularidad desde el plano cultural. Por ejemplo, en los países latinos y árabes es mucho mayor que en Norteamérica o Japón. Un breve y leve toque en zonas no comprometedoras del cuerpo, brazos, hombros o parte alta de la espalda, puede ser definitivo para establecer una buena relación. ¿Queda claro? Ahora sí, hablemos de la proxémica. ¿Te suena? Por cierto que también la he visto escrita con S en lugar de X. Quizá tiene que ver con proximidad, ¿no? Y en efecto, la proxémica es el canal más directo del lenguaje corporal a la hora de mostrarnos cercanos o distantes y nos informa del uso del espacio en la interacción. Fíjate que algunos autores dividen la distancia entre individuos categorizándola en distancias: íntima, personal, social y pública. La distancia íntima se da en un margen de menos de 45 centímetros del oyente o el receptor. La personal entre 45 centímetros y 1,20 m de distancia. Mientras que la social se da en más de 1,20 m aproximado. Y la distancia pública siempre se da con más de 3,5 metros, 3,60 aproximadamente, en función del tipo de relación. Lo cierto es que cada persona tiene su propio espacio y además puede variar según su estado de ánimo, las circunstancias ambientales. Lo importante son dos cosas. Primero, la forma más sencilla de mostrarnos cercanos es aproximarse físicamente a nuestro interlocutor. Pero ojo con la segunda,
Hay que prestar mucha atención a cualquier señal que pueda dar cierta incomodidad a nuestra aproximación con nuestro o nuestros receptores, ¿ok? Finalizamos con el paralenguaje. Ya lo hemos visto a detalle. Por tanto, solo basta recordar que la voz puede decir mucho más que las palabras. El paralenguaje es el indicador emocional más fiable junto con las expresiones faciales. Pasemos ahora a un punto no menos interesante y resumamos acerca de las 7 utilidades del lenguaje corporal. Ya estamos clarísimos que la influencia de la conducta no verbal en la interacción humana es indiscutible. El dominio del lenguaje corporal resulta de especial utilidad en algunas funciones de la socialización. Revisemos algunas utilidades elementales, pues el lenguaje corporal nos ayuda a 1. Comunicar en gran medida nuestra identidad. 2. Transmitir emociones y sentimientos. 3. Influir en los demás y en nosotros mismos. 4. Gestiona la interacción. 5. Informa sobre nuestra capacidad de relacionarnos. 6. Logra precisión y entendimiento. Y 7. Aseverar o aproximar a la persona. No podemos saber lo que piensa una persona a través de su conducta no verbal, pero el lenguaje corporal nos permite deducir cómo se siente, qué rasgos dominan su personalidad o cuáles son sus intenciones. Una información que en ocasiones resulta mucho más valiosa que las palabras, ¿no crees? Llegó el momento de hablarte de la famosa regla 7-38-55. ¿Has escuchado de esta regla? Mira, por el año 1967, el científico y profesor iraní Albert Mehrabian realizó una de las investigaciones sobre comunicación no verbal más famosas de la historia. Su objetivo era claro: medir la importancia de la expresión facial y el tono de voz cuando nos comunicamos verbalmente. Su trabajo arrojó resultados que aún hoy resuenan con fuerza. Habrás oído hablar de que la palabra hablada contiene solo un 7% del significado en la comunicación, que el paralenguaje, es decir, la entonación y la pronunciación, se encarga de un 38% y las expresiones faciales nada menos que un aplastante 55%. Impresionante, ¿verdad? Esta tesis asegura que el componente verbal se utiliza para comunicar información y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales. Él mismo afirma que en una conversación cara a cara, el componente verbal es de un 35%, mientras que un 65% es comunicación no verbal. Ahora bien, quiero recalcar que este estudio ha sido muy pero muy cuestionado por teóricos y algunos expertos de la comunicación. Sin embargo, yo soy bastante crédulo de este. Al final, el porcentaje 7-38-55 es un referente teórico, no una camisa de fuerza. En las ciencias sociales todo es debatible. Lo que no hay duda es que es tan importante lo que se dice cuanto cómo se dice. Hago un paréntesis y quiero hacer énfasis diciéndote que el lenguaje verbal se crea en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el encargado de racionalizar, analizar, planear y verbalizar. Por su parte, el hemisferio derecho se encarga de la parte no verbal, más bien de la parte creativa, entre otros aspectos, ¿ok? Entonces, destaco que en el lenguaje no verbal actúa poderosamente la PNL, programación neurolingüística. Eso es lo que significa, por si acaso no lo conoces, ¿ok? Y es un tema un poco más profundo y no lo voy a abordar realmente, pero prácticamente da origen a una masterclass completa. Ahora bien, si te das cuenta del gráfico, la suma de lo que se desprende nos arroja que un 93% de la comunicación es no verbal. Y por contraposición, tan solo un 7% lo forman las palabras. Te voy a mostrar algunos tips relacionados con los gestos para que los tengas en cuenta. Hablemos de las manos. Fíjate esto. Taparse la boca o nariz denota mentiras. Dedos en la boca, inseguridad, presión. Palmas hacia arriba, honestidad, lealtad, verdad, inocencia. Palmas hacia abajo, contención, restricción. Apuntar con el índice, actitud agresiva. Manos a la espalda. Esto es superioridad, autoridad. O algo como esto puede ser también, ¿eh? Y manos por detrás y muñeca recogida denotan frustración, pulgares arriba, actitud dominante o superioridad. Hablemos de los brazos. Brazos cruzados
actitud defensiva o negativa, cruzados con puños cerrados, hostilidad, tensión, malestar. Las piernas, el cruce de piernas estándar, reserva o nervios, hay cierto nerviosismo, una defensiva. El cruce en cuatro, las piernas en cuatro, discusión, competencia, cruce de pie, tienes incomodidad, tensión. El cruce en cuatro agarrando la pierna es un poco de terquedad. Bien, en cuanto a la cabeza inclinada hacia atrás, interés, inclinada hacia abajo, actitud opuesta. Y manos detrás de la cabeza, superioridad, como ya les dije anteriormente. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta tercera lección? Has aprendido muchísimas cosas nuevas, ¿ah? Estoy seguro que sí. Vale la pena conocer todo esto para mejorar y destacarse a la hora de hablar en público, ¿verdad? Y en resumen, ¿qué vimos en esta lección? Descubriste el efecto Lenover, también el poder de la kinésica y sus componentes, pero además descubriste los elementos del lenguaje corporal, le dimos un vistazo a la regla 73855 y los tips para lograr identificar los gestos en varias de sus formas a la hora de presentarnos ante una audiencia y además algunos tips también para identificar variados gestos ante las audiencias mismas. Buenísimo, ¿no? Y llegó el momento de fijar los conocimientos nuevamente y nos tomamos un minutico para resumir y escribir qué has aprendido en esta lección, cómo podrías aplicarlo para tu vida personal o profesional. El tiempo comienza ahora. ¡Tiempo! Regresamos de ese minuto. Parece que algunos han quedado cortos de tiempo, pero luego pueden prolongar su escrito igual, ¿ah? Es hora de aplicar lo aprendido. Es momento de aplicar. ¿Y cómo lo harás? Fácil. Primero, descarga las láminas de esta lección. Luego, frente a un espejo, es importante que identifiques los gestos y las expresiones que realizas y que tú mismo o que tú misma las identifiques para que las controles o las emplees en caso de ser necesario a la hora de hablar en público. ¿Te parece? Finalmente, revisa el ejercicio que te adjuntaré para que juntos demos por finalizada esta lección. Ahora vamos a catapultarnos a la siguiente lección, el backstage de un orador. ¿Quieres avanzar? Entonces ven, acompáñame en la siguiente videoclase. ¡Dale play!